Hola amigos de YouTube, junto a Juan Cruz Sánchez de Laico, quien les habla Alejo de Dovitis, estamos haciendo unos pequeños videos con un humilde aporte para lo que es el canal Tácticos y Estrategas de este campeonato mundial que se disputa en Londres entre Caruana y Carlsen y que tan parejo es como el elo de ambos, que son 3 puntos de diferencia a favor del campeón mundial nórdico. En la quinta partida, otra vez Caruana usó el peón rey, se dio una siciliana y una variante Rosolimo con alfil B5. Carlsen siguió usando el fianchetto y enroque alfil G7, torre 1 E5. Y acá Caruana metió, no digo novedad, pero sí movió un poco el árbol con B4. Si las negras toman de peón, el blanco no solo puede hacer A3, sino proyectar una ruptura en el centro. Entonces Carlsen decidió tomar de caballo, le hicieron alfil B2, tocó con A6 al alfil, el blanco juega A3, la idea es que si el caballo vuelve se lo come y se puede llegar a comer el peón D5. Entonces el negro come A por B5, A por B4, se cambian torres, T6, B por C5 y caballo E7. Carlsen devuelve el peón. Dama E2, B4, dama C4, dama A5, C por D6 y alfil E6, ya que estaba amenazado el caballo y el alfil en la jugada salvadora del negro. Dado que el alfil de A1 también está en el aire, el blanco juega dama C7 amenazando dama por E7 mate, dama por dama, peón por dama, caballo C6, C3 y ya en la jugada 17 estamos ante una cómoda igualdad de las negras. C por B4, C3, rey D7, C por B4, torre A8. El negro ha quedado finalmente de peón de más a peón de menos, pero tiene mucha actividad y pareja de alfiles. Alfil C3, rey por C7. Las piezas blancas, fíjense, el caballo de B1 no es muy confiable. D3, rey B6, alfil de 2, torre de 8, alfil E3 jaque, rey B5, caballo C3, rey por B4, el rey se anima porque no hay posibilidades de que le den mate, caballo D5 jaque, alfil por D5, E por D5, torre por D5 y claro, hay que activar la torre, torre B1, rey C3, torre por B7, caballo D8 defendiendo F7, torre C7 jaque, rey por D3, rey F1, hay que salir de los temas de mate en la primera línea. Capaz acá el negro pudo jugar H6, pero jugó H5, entonces vino H3 y contra rey E4, caballo G5, que aproxima directamente a la igualdad. Rey F5, caballo por F7, torre por F7, alfil F6, hizo un final muy parejo con peones en el mismo flanco en el cual directamente dieron tablas. La partida pareció que iba a ser emocionante con la jugada 6B4, pero después se transformó en algo bastante trillado. Bueno, y la sexta partida, llevando Carlsen piezas blancas, se va a dar una posición interesante donde en una defensa Petrov el blanco en la jugada 4 juega caballo de 3, que es, no digo novedosa, pero para ese nivel, primer nivel mundial yo diría que sí. Caballo por E4, dama E2, dama E7, caballo F4. Acá se podía esperar C6, pero no, Caruana metió caballo C6, caballo D5 y caballo D4 también. Los dos atacan la dama. Los dos comen la dama, los dos vuelven amenazando doble. O sea que si se come la torre el blanco, se come la torre el negro. Aparte el negro después está tocando F2. Entonces caballo A3, caballo E6, F3, caballo C5, D4, caballo D7, C3, C6, caballo F4, caballo B6, alfil de 3 D5 y tenemos una estructura prácticamente de defensa francesa variante del cambio con una tranquilidad total. Alfil C2, alfil D6, caballo por E6, alfil por E6, rey F2, H5. Ya ha pasado el sofocón y el negro ha igualado. H4, caballo C8, caballo E3, caballo E7, G3,
C5, Caruana busca un poco más, alfil C2, enroque, torre D1, torre F de 8, caballo G2, C por D4, C por D4, torre C8, alfil B3, caballo C6, alfil F4, ¿no? Ahora no se puede caballo por D4 porque se intercala alfil por D6. Habría que ver igual eso con caballo por B3, aunque el blanco come A por B3 y posteriormente torre por A7. Caballo A5, torre FC1, alfil B4, alfil D1, caballo C4, el negro empieza a tomar la iniciativa, B3, caballo A3, torre por C8, torre por C8, torre C1 y caballo B5. Se cambian las cuatro torres, caballo E3, caballo C3, alfil C2, alfil A3, el peón de A2 está condenado, alfil B8, A7, F4, alfil D7, F5, alfil C6, alfil D1, alfil B2, alfil por H5, caballo E4, jaque, rey G2 y alfil por D4. Acá se lo ve en una condición complicada del campeón mundial que jugó alfil F4, alfil C5 amenaza D4, alfil F3 hay que tapar la diagonal del rey en G2, caballo D2, alfil por D5, entrega una pieza y creo que no había otra opción porque contra alfil por E3, alfil por C6 aparece alfil por F4. Entonces alfil por D7, alfil D6 y alfil por A6. El blanco tiene tres peones por la pieza, pero las piezas negras son activas, caballo 4, G4, alfil A3 para que no se mueva el peón A, alfil C4, rey F8, G5, caballo C3, B4, alfil por B4, rey F3, caballo A4, alfil B5, caballo C5, el caballo tiene que tratar de atacar sin que le cambien muchos peones, A4, F6, rey G4, caballo E4, rey H5, alfil E1, agarrando al rey por detrás para que no pueda activarse, alfil D3, caballo D6, A5, A5 entrega el peón apostando todo el juego en el mismo flanco. Es que el blanco no tenía bien claro dónde jugar. Tal vez rey G4 era interesante, pero A5 ya le vas a olvidar del flanco dama. Alfil por A5, G por F6, G por F6 y rey G6, que antes no se podía porque con el alfil N1 me juegan el alfil por H4. Alfil D8, rey H7, caballo F7, alfil C4, caballo E5, alfil D5, alfil A5, H5, alfil D2, alfil A2, el alfil se mantiene lejos, caballo F3, alfil D5 y acá probablemente caballo H2 para caballo G4 sea muy interesante. Realmente es muy difícil esta posición de analizar y de poder vencer con piezas negras pese a la pieza de más y dado el poco material. Cardona en lugar de caballo H2 para caballo G4 y después activar el rey por E7 y D6, prefirió caballo D4, hicieron rey G6, alfil G5, alfil C4, caballo F3, rey H7, caballo E5 de nuevo, alfil B3, el blanco no deja que el rey negro se pueda poner en G8 y generar una figura de mate el, sobre el rey blanco, caballo G4, alfil C4, caballo E3, alfil D3, caballo G4, alfil C4, caballo H6, rey G6, rey E7, alfil B3, rey D6, alfil C2, rey E5 y alfil D3. Rey F4, alfil C2, caballo G4, alfil B3 y no hay posibilidad de progreso alguno, ¿no? Entonces caballo E3, cuando el caballo deja de controlar H6, viene H6 y luego de alfil por H6 se decretó las tablas porque a rey por H6, caballo por F5, rey G6, el blanco va a lograr inevitablemente las tablas entregando su alfil por el único peón que le queda a las negras. Una partida que parecía emocionante, que en parte lo fue, pero donde Caruana no pudo imponer su ventaja, cosa que era realmente muy difícil,
y que en alguna manera algunos módulos encontraron una maniobra ganadora, pero que no se ve a simple vista y que es completamente, digamos, inhumana. Así que bueno, en esta sexta partida se salvó el campeón mundial, las cosas 3-3 y en, como empieza la segunda parte del match, Carlsen va a volver a repetir blancas en la partida número 7. Los esperamos en el próximo video, como siempre, de Tácticos y Estrategas. Quien les habla, Alejo de Dovitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto que Juan Cruz Sánchez de Laico, ¿no? El match parece que no es emocionante, pero en realidad es tanta la paridad que la emoción se pierde ahí. Pero el más mínimo error puede desencadenar un final que creo que va a tener la emoción que hasta el momento parece faltar. Un abrazo para ustedes, quedamos a vuestra disposición y hasta el próximo video.